Soy Julio Gambina de Argentina y este es el comentario semanal de lo que acontece en el mundo, especialmente con la guerra comercial arancelaria que lanzó Estados Unidos en abril y que prórroga tras prórroga se continúa proyectando, mostrando cierto grado de improvisación en la política exterior estadounidense en materia económica. ¿Y por qué la postergación? Porque, bueno, el ultimátum lanzado en abril se fue prorrogando con probables vencimientos de negociaciones a comienzos de julio, luego se extendió a agosto y en estas horas se acaba de prorrogar por 90 días la negociación más importante de todas, que es con China, porque está claro que la suba de aranceles se extendió a prácticamente todos los países del mundo, elevando aranceles que en la historia de los últimos tiempos estaban por debajo del 5% y poniendo una base de 10% para todo el mundo y algunos casos emblemáticos que llamaron la atención, como bueno, con sanciones políticas para Brasil, elevando al 50% una cantidad importante de bienes importados hacia Estados Unidos, a la India, el socio más importante dentro de los BRICS, claro, porque la India compra petróleo a Rusia y por lo tanto, para tratar de ejemplificar sanciones contra Rusia, se aplicarían también contra la India. Doy estos como ejemplo y hay muchos otros ejemplos de ese tipo de aranceles, pero no hay que tener duda que la negociación más importante es con China. Y ahí se pone en evidencia el carácter diferenciado de la política exterior de uno y otro país. China, donde hace gala de la planificación económica. Una planificación no necesariamente estricta, negadora de necesidades y flexibilizaciones de la misma, y por lo tanto ante la nueva situación que genera el segundo periodo de Donald Trump, China adecua su planificación y flexibiliza sus objetivos contra la improvisación permanente de Estados Unidos. Si Estados Unidos lanza esta guerra comercial arancelaria, es por la evidencia de que los resultados de los últimos 40, 50 años en la economía mundial muestra una situación gananciosa para China. En la producción material está claro. China se ha constituido en la fábrica del mundo y ha desplazado el predominio estadounidense. Cuidado, la contribución de Estados Unidos al Producto Bruto Mundial sigue siendo la más importante, en torno del 27-28% de la economía mundial. China todavía está lejos en ese sentido. Por eso insistimos en que el predominio chino es en la producción material, no en la producción de bienes y servicios. En materia de servicios, Estados Unidos sigue siendo más importante, especialmente en materia financiera. En materia financiera donde predomina el capital ficticio, es decir, todo aquello que tiene que ver con bolsas, acciones, derivados, todo lo que animó la especulación contemporánea. Y en ese plano la dominación del dólar es fundamental. Por eso decimos, China ha ganado posiciones como fábrica mundial, ha ganado posiciones en la producción manufacturera y claro, está la disputa en los servicios. En ese sentido, China se ha convertido en el primer exportador mundial. No solo ha desplazado a Estados Unidos, sino a Alemania, a Japón, grandes actores de las exportaciones materiales en los últimos tiempos. Por eso China es el predominio de la industria manufacturera,
es el crecimiento en el comercio mundial y empieza a tallar en el plano de las finanzas y como noticia en el plano de la tecnología, que era el territorio principal de la dominación estadounidense, sobre todo con las empresas tecnológicas que se destacaron en los últimos años y que son la novedad de la inversión contemporánea en el capitalismo. Con un detalle, esas importantes inversiones de las grandes tecnológicas todavía no fructifican en niveles de ganancia que permitan una aplicación a la acumulación y a la reproducción del capital en escala global. Digamos que es una etapa primaria del desarrollo de la vanguardia tecnológica que requiere un nivel de inversión muy importante. Bueno, China también ha mostrado en este 2025 evidentes avances en materia de comunicaciones y desarrollos tecnológicos, especialmente en los temas de punta que los define la inteligencia artificial. Por eso destacamos. Este es el tema de fondo, la discusión Estados Unidos-China, la confrontación Estados Unidos-China, cuando queda claro que el mundo tiene esta bipolaridad. Quienes ordenan el avance de la economía mundial son Estados Unidos y China. China en ascenso, Estados Unidos en declinación. Pero insistamos, es una declinación que tiene puntos fuertes, que en el plano económico se expresa en el dólar. ¿Dólar declinando? Sí, pero sigue siendo el dólar la principal moneda de reservas internacionales de los países. El comercio mundial está mutando del dólar a otras monedas, a intercambios con monedas locales, pero el dólar sigue manteniendo una posición fuerte en la economía mundial. Por eso la potencia económica hegemónica sigue siendo Estados Unidos. Y claro, como economía no se puede disociar de la política, está lo militar. Y en lo militar, claramente, Estados Unidos triplica en gasto militar al segundo, y el segundo es China. O sea que China también viene creciendo en su papel en el complejo militar, en general con una estrategia defensiva, distinta a la de Estados Unidos, que es una estrategia ofensiva. Estados Unidos tiene desplegadas tropas, bases militares prácticamente en todo el mundo y por lo tanto puede definir su confrontación con China en el plano económico, pero también lo define en el plano militar. Y no solo China, sino China y sus aliados. Por eso también junto a lo económico y a lo político-militar incluye lo diplomático, que tiene que ver con las sanciones unilaterales que se aplican a países que intenten políticas que no sean coherentes y de acuerdo con la política exterior estadounidense. Por eso la confrontación no solo es con China, sino que también lo es con Rusia, lo es con Irán, en el continente latinoamericano, caribeño, lo es por supuesto con Cuba, agravando el bloqueo, el embargo, lo es con Venezuela, con quien Estados Unidos tiene aspiración de tener acceso rápido al petróleo por las inmensas reservas petroleras venezolanas y la cercanía con el territorio estadounidense. También con Nicaragua en la región y en rigor con cualquier país que en el mundo presente alguna señal diferenciadora. Por eso decíamos que el caso de la India es paradigmático. Una India que es aliada política de Estados Unidos, que es el gobierno diferente de los países de los BRICS, que tiene más que ver con Estados Unidos que con China, es sancionado con elevados aranceles precisamente por las negociaciones comerciales con Rusia, por comprarle petróleo a Rusia. Así como pudo disciplinar a Europa en la compra de gas a Rusia y abaratar la provisión de energía en Europa, bueno, lo que intenta ahora es presionar a la India para que
dé fin a esas negociaciones comerciales con Rusia. Un gran objetivo de Estados Unidos es deteriorar la economía rusa a partir de la invasión en Ucrania y por eso las sanciones y tratar de quitarle compradores a Rusia y dificultar el proceso económico de Rusia, uno de los socios principales de China en la política mundial, e incluso lo que decíamos de lo militar, así como China es el segundo en gasto militar mundial, Rusia es el tercero. Y la alianza rusa-China potencia sobre todo esta cuestión militar que acorta la distancia que hay entre Estados Unidos y China, porque el potencial de la alianza ruso-china en materia militar acerca la dimensión del gasto de Estados Unidos. Pero esto que estamos comentando como fenómenos de la crisis arancelaria, lo que pone de manifiesto es la crisis en Estados Unidos, que no es solo un tema de crisis económica, sino también política. Y se ve en estas horas con, primero, el despido de la autoridad de estadística laboral en Estados Unidos por dar noticias que no son buenas de la evolución de la economía estadounidense. Hay un impacto en el empleo muy importante y se ha motivado el cambio de la autoridad estadística por no confiar en las estadísticas públicas por parte del gobierno Trump. Y lo que se plantea es que hay que dejar de emitir información mensual sobre la evolución laboral y transformarla en trimestral. No nos llame la atención que pronto, en vez de información trimestral, vayan a una información cuatrimestral o semestral para tratar de manipular las estadísticas públicas en materia de empleo. Un tema estratégico, porque las diferencias de Donald Trump con el titular de la Reserva Federal están asociados a que la Reserva Federal no termina de bajar las tasas de interés porque teme por los problemas inflacionarios. El principal impacto de la suba de aranceles es el crecimiento de los precios al interior de Estados Unidos. Y la Reserva Federal se encarga de la moneda y del empleo. Y por lo tanto la presión sobre las estadísticas laborales se ejercen también sobre la burocracia de la Reserva Federal. Y no solo se expresa en esto la crisis económica y la crisis política, sino que Donald Trump acaba de intervenir en la seguridad de la capital de Washington, yendo sobre las autoridades locales con también un discurso de que hay un crecimiento de la violencia, de la delincuencia en Washington, que desmienten las estadísticas de la disminución de los delitos en la capital estadounidense. Pero son todas expresiones de una crisis muy profunda en Estados Unidos y las medidas que lleva adelante el modelo Trump es hacia el interior de Estados Unidos para consolidar un rumbo y por supuesto tiene un impacto en la economía mundial, que es lo que motiva nuestras intervenciones. Hasta la próxima.